Soy Carolina Llorente y este es un vídeo tutorial sobre el curso Voluntarios contra las Noticias Falsas que hemos diseñado e implementado desde el Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra, en colaboración con 5 organizaciones de la sociedad civil, que son Fundación 11, Cruz Roja España, Plataforma del Voluntariado Español, Fundación Secretariado Gitano y la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. En nuestro episodio piloto de este curso estaba dirigido a todos aquellos socios y voluntarios de estas 5 organizaciones, pero por supuesto creemos que todo el contenido del curso es extrapolable a otras realidades, otras organizaciones e incluso todas aquellas personas que tengan un interés en combatir esta información falsa que estamos recibiendo. Este tutorial lo que pretende es ofrecer herramientas o consejos para la implementación de estos cursos, que pueden implementarse tanto de forma presencial como de forma telemática. Por razones de la pandemia COVID-19, la implementación que hicimos de este curso en el programa piloto fue online, a través de unas sesiones Zoom, etc. Pero la conceptualización del mismo puede ajustarse perfectamente a un entorno presencial si así lo consideramos oportuno. Como veis, los objetivos principales de este curso son extrapolables a cualquier población que esté interesada en aprender sobre este tema. Uno de los objetivos que vamos a tratar son los de tomar conciencia del peligro de los bulos y de las noticias falsas, a reflexionar sobre la responsabilidad individual para luchar contra los bulos y estas noticias, identificar y utilizar instrumentos, herramientas y recursos para validar la veracidad de una información o noticia y tomar decisiones reflexivas sobre su manera de actuar ante un posible bulo o noticia falsa. Este curso fue diseñado a raíz de una investigación previa financiada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. En esta investigación entrevistamos a 31 representantes de 31 organizaciones de la sociedad civil de territorio español e identificamos una serie de necesidades que debían ser cubiertas, entre ellas la necesidad de formación. Por eso, en la nueva convocatoria de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología hemos conseguido financiación para realizar esta propuesta de proyecto formativo que tiene como objetivo aumentar el espíritu crítico y la participación social en cuestiones científico-técnicas. Por supuesto, como hemos comentado al principio, pues, para toda la creación de los materiales, la adaptación y la implementación de los pilotos del curso, hemos contado con un consejo asesor formado por estas 5 entidades que vemos en pantalla. El curso piloto lo implementamos el 2 de junio de 2021 en una franja horaria de 2 horas, de 4 a 6 de la tarde, para facilitar la participación de todas estas personas que normalmente tienen un horario laboral y siempre suele ser más fácil acudir a este tipo de formaciones por la tarde. Restringimos el curso a 2 horas porque lo realizamos en un contexto online. Si se realizara en un contexto presencial, pues podrían estirarse los tiempos como cada instructor considere oportuno. Incluso igual en un contexto que no fuera una formación voluntaria como esta, también podría hacerse incluso en un entorno virtual, aumentando un poco el tiempo. Empezamos el curso con una introducción al curso, presentando los objetivos de este curso, etcétera, y presentando a las personas que van a impartir el curso. Después empezamos con una cápsula teórica sobre qué son los bulos y qué son las noticias falsas. A continuación, una actividad práctica
que veremos a continuación en detalle cómo implementarla o cómo adaptarla a diferentes contextos. Después otra cápsula teórica sobre los diferentes pasos básicos para identificar noticias falsas, otra actividad práctica y después otra cápsula teórica sobre recursos y herramientas. Como veis, el curso tiene una fuerte vertiente práctica porque lo que pretendemos es que las personas aprendan mediante la práctica y realicen esas acciones que estamos promoviendo de reflexión sobre los diferentes elementos de la información falsa. En nuestro contexto piloto contamos con 4 instructoras porque todas las actividades prácticas las realizamos en grupos pequeños. Los cursos estaban diseñados para un volumen de unas 20 personas y dividíamos en cada sesión los grupos pequeños en las actividades prácticas estaban pensados para unos 4, también se podría hacer con un grupo, con 3 grupos, dependiendo del volumen de asistentes que tengáis al curso. La idea de realizar las actividades prácticas en grupos pequeños es fomentar la discusión y establecer un entorno que sea más fácil en el que todo el mundo participe. Al ser en un contexto virtual, nosotras decidimos apostar por que hubiera una instructora en cada uno de los grupos, no para guiar la discusión, pero sí para asegurar que no hubiera fallos técnicos o problemas, etcétera. En un contexto presencial, pues igual podría hacerse con menos instructoras, porque podríamos tener los diferentes grupos en la misma aula y proyectar en la pantalla lo que fuera necesario. Vamos a revisar brevemente la primera cápsula teórica de este curso, un poco para que veáis qué tipo de contenidos son los que hemos diseñado para impartir en esta primera parte. De todos modos, las diapositivas las tenéis disponibles en esta guía y, por supuesto, las podríais adaptar y actualizar al contexto en el que estéis implementando este curso. Bueno, como veis, iniciamos la cápsula teórica hablando sobre que las noticias falsas pues, no es un fenómeno nuevo, es algo que lleva conviviendo con el ser humano desde el inicio de los tiempos y ponemos diferentes elementos bastante recurrentes que creemos que pueden ser de interés y que se pueden utilizar en varios contextos, con lo cual no habría problema. O, por ejemplo, hablamos de las vidas extraterrestres que llevamos desde hace décadas encontrándonos con personas que defienden las naves extraterrestres han estado en la Tierra, etcétera. Hablamos también de la Tierra plana, ¿no? Una creencia que era típica de la antigüedad, que está siendo recuperada ahora en el siglo XXI. Luego también hablamos de la conspiración del alunizaje, ¿no? que hace ahora unos 50 años del paseo lunar de Neil Armstrong y Edwin Aldrin, y sin embargo aún hay personas que dicen que este alunizaje fue mentira y que fue un montaje de Estados Unidos, etcétera. Y ya por último acabamos hablando del bulo del cambio climático, ¿no? Del movimiento que promueve la idea de que el calentamiento global y el cambio climático no existen o no son fenómenos causados por el hombre, sino ciclos naturales de la Tierra o el Sol y que en realidad pues, no deberíamos preocuparnos. El siguiente elemento que tratamos a nivel teórico es cómo los objetivos que hay detrás de una noticia falsa y cómo las redes sociales o el actual auge de las redes sociales ha propiciado este aumento o esta rápida propagación de cualquier tipo de información, sea esta verídica o no. También hablamos de la situación actual que forma el cóctel explosivo, ¿no? La dictadura del clic a la que se enfrentan muchos medios de comunicación, la era de la posverdad y los diferentes accesos a la información que tiene la sociedad, ¿no? Un perfil más activo que requiere más tiempo, más esfuerzo y un perfil más pasivo
que requiere menos tiempo y menos esfuerzo, y que por lo tanto es por donde podrían entrarnos más fácilmente este tipo de noticias, en las que no invertimos tiempo en contrastar si la veracidad de la información, y por tanto las podemos propagar de manera fácil. Hacemos también una breve reflexión sobre si es correcto hablar de noticia falsa, o bien tomando las palabras de Clara Jiménez de Maldita Ciencia, hablar un poco sobre la importancia de llamarle quizá información falsa, puesto que muchas de estas informaciones se comparten en contextos que no son portales de noticias, pueden ser portales web propios, a través de WhatsApp o a través de influencers o diferentes personas, ¿no? Entonces, como estas falsedades se pueden encontrar en diferentes formatos, pues hablar de noticias falsas o fake news le da una categoría de portal de noticias que muchas veces no tienen estas informaciones. Luego hablamos también del fenómeno de Trump y de cómo ha sido el principal promotor del término de las fake news. Y durante los últimos años, la importancia que hay detrás de este tipo de declaraciones, tanto a la prensa o el tweet, incluso el uso de Twitter como un elemento para llegar directamente al gran público sin tener que pasar por ningún tipo de intermediario, y hacemos un poco de reflexión sobre qué ocurre en estos contextos en los que se promueve una desconfianza total de toda la información que reciben, y que al final las personas acaban solo creyendo aquellas noticias o tomando en consideración aquellas noticias, aquellas informaciones que reciben, que están dentro de su propio sesgo ideológico o que confirman su propia opinión. Y luego lo que hacemos es utilizar esta categorización que propone maldita.es, ¿no?, que ha identificado 10 tipos de personas que desinforman: los generadores de odio o los haters, los conspiracionistas, los imitadores, los estafadores, los políticos, la familia, falsos infiltrados, bromistas, las celebrities y los propios bots. Básicamente hacemos un repaso de cada uno de estas personas, de esos tipos de personas que desinforman, de los objetivos que puede haber detrás de esta desinformación, que pueden ser muy diversos, ¿no? Desde el fomento del odio, como los haters, hasta una cosa mucho más naif, ¿no?, que puede ser la familia, que simplemente están compartiendo una información que han recibido, pero no tienen un objetivo real de desinformarte, ¿no? Hacemos un repaso sobre todos estos elementos y dejamos un poquito de tiempo para que los asistentes compartan sus opiniones, o buscamos algunos ejemplos específicos de cada uno de estos tipos, o de algunos al menos. Y ya por último, hacemos una reflexión sobre la naturaleza de la ciencia y cómo al no hablar de verdades absolutas, ¿no?, el hecho de que dé la explicación más probable en un momento concreto, etcétera, pues todos estos elementos, si no se tienen muy en cuenta o no se acaban de entender bien cómo funciona la ciencia, pueden promover un rechazo o no entender que haya unos cambios de opiniones o unos cambios de tendencias a lo largo del tiempo, que es algo que, por ejemplo, hemos ido viendo muy a menudo en el contexto de la pandemia COVID-19, con lo cual es fácil encontrar ejemplos de este tipo. Luego también ponemos una serie de ejemplos de bulos que corren por WhatsApp. En el caso de este curso piloto, pues todos los ejemplos que buscamos eran ejemplos que habían pasado en el último año. Se podrían utilizar los mismos porque seguramente los tengan en mente los asistentes si el curso se implementa en el próximo año, por ejemplo,
pero sí que igual sería aconsejable que los instructores que vayan a implementar este curso pues puedan actualizar algunos ejemplos de bulos que corren por WhatsApp. Aquí básicamente estos ejemplos era para reflexionar sobre los canales de entrada de esta información y como muchas veces nos llegan a través de personas conocidas, les damos una credibilidad que podrían no tener si los encontramos de otra manera. Algo parecido hacemos con otro tipo de información que se comparte en las redes sociales y lo mismo, sería aconsejable buscar algún ejemplo que se adecue al momento en el que se está realizando el curso o bien si los asistentes del curso son de un ámbito en concreto, por ejemplo, de un ámbito tienen un interés más en un ámbito ambiental, pues buscar ejemplos de ámbitos ambientales o si tienen un interés más tecnológico, ejemplos de tecnología, etcétera. Todas estas partes de los ejemplos pues son completamente adaptables y la importancia real de la reflexión no se va a ver alterada aunque hagamos algún tipo de modificación en este contenido. A continuación pasaríamos a la primera actividad práctica. Como hemos comentado, en esta actividad nosotros la ideamos para tener 4 o 3 grupos reducidos. La idea es que haya unas 5 o 6 personas como máximo en cada grupo para fomentar la discusión. Si son grupos muy grandes, se puede hacer, pero es difícil que todo el mundo participe. Y nosotros en este caso queríamos promover una participación de todos los asistentes. La actividad la hemos titulado Identifica al tweet falso y lo que hemos hecho es mostrar diferentes tweets. El grupo reducido tenía que identificar si el tweet era real, es decir, era un tweet que se había publicado, si el tweet era completamente falso o si el tweet era completamente falso. Entonces, la gracia estaba que para cada uno de los tweets que nosotros compartíamos en la pantalla, el grupo tenía que llegar a un consenso. Tenían que expresar sus diferentes opiniones y llegar a un consenso. No les dábamos una instrucción concreta de cómo tenían que hacerlo, simplemente les dejábamos y luego, al acabar la actividad, sí que se reflexionaba sobre las maneras en las que se había llegado a esas conclusiones. Por ejemplo, hemos encontrado casos de personas que enseguida lo primero que hacen es ir a comprobar esa información a Twitter o googlear la información de la que se está hablando, etcétera. Luego hay otras personas que se dejaban llevar por el grupo o que hablaban sobre si ellos recordaban haber visto o no esa información. Teniendo en cuenta las diferentes aproximaciones y las diferentes conclusiones a las que habían llegado todos los grupos, luego se hacía una puesta en común y se reflexionaba de manera conjunta sobre cómo habían llegado a esas conclusiones, se daban las soluciones sobre si los tweets eran reales o no, etcétera. Ahora vamos a revisar los tweets que propusimos nosotras. Por supuesto, como todos los ejemplos que hemos estado viendo, se podrían adaptar a las diferentes casuísticas que fueran necesarias teniendo en cuenta los asistentes. Vamos a revisar. Pues aquí en la pantalla vemos las 3 opciones con las que tenían que categorizar los tweets. Se van a compartir diferentes pantallazos, imágenes de tweets y tienen que identificar si se trata de un tweet real con información falsa, es decir, un tweet que ha sido publicado pero cuya información no es verídica, o bien un tweet real con información veraz, es decir, un tweet publicado que la información es verídica, o un tweet 100% falso emulando una cuenta real, es decir, un tweet totalmente inventado. Esta actividad se realiza en grupos reducidos que tienen que discutir, escoger y votar si el tweet es verdadero o falso o en cuál de estas 3 categorías se sitúan. En el curso piloto nosotros hemos destinado 15 minutos a realizar esta actividad. O como os comentábamos al principio, el tiempo destinado a cada actividad pues, se podría ajustar teniendo en cuenta el volumen total de asistentes
y el volumen de grupos. Vale. El primer tweet que compartimos era este que se encuentra en pantalla, teniendo en cuenta que además se trata de que nosotros, en el contexto en el que estábamos realizando el curso, se trataba había personas que tenían algún tipo de deficiencia visual, y al tratarse de una imagen que los lectores de pantalla, las imágenes no las pueden leer, lo que hicimos fue que en cada uno de los grupos paralelos, cada una de las instructoras explicaba el tweet, leía el tweet y daba la información de la fecha, el número de retweets, etc. ¿Vale? Luego tenemos otro ejemplo de tweet en el que este es de la revista National Geographic, hablando sobre los delfines que aparecen en los canales de Venecia durante el confinamiento. Luego tenemos otro tweet del Ministerio de Sanidad hablando sobre la efectividad de las vacunas, y un último tweet en el que se habla también del Ministerio, en el que se habla de tener el calendario de vacunación de la COVID-19. Bien, en cada uno de estos tweets, pues lo que ha tenido que ir haciendo el grupo es ir discutiendo, decidiendo y votando en cuál de las tres categorías primeras lo ubicaban. Aquí tendríamos las soluciones. Las soluciones solo las compartimos cuando volvemos a estar todos en la misma sala. Se han acabado las discusiones en grupo, cada grupo ha realizado su categorización, pues hacemos una puesta en común, un portavoz de cada grupo menciona cuáles son las conclusiones reales. Nosotros en el contexto piloto, como era un contexto virtual en el que además íbamos con un tiempo muy ajustado, esta parte de la puesta en común la realizamos las instructoras que estábamos coordinando cada uno de los grupos. En un contexto con más tiempo o incluso en un contexto presencial, se podría dar una mayor participación a los participantes para poner en común, que uno de ellos pusiera en común las diferentes conclusiones. Bueno, el caso es que el primer tweet, el primer y el segundo tweet eran dos tweets reales con información falsa, que incluso varios de los asistentes confirmaban haberlos recibido o haberlos utilizado. Y después teníamos el tercer tweet, que era un tweet real con información veraz, y el cuarto tweet, que es un tweet que nos inventamos nosotros emulando una cuenta real, en este caso del Ministerio de Sanidad. Una vez hemos puesto en común y hemos dado las soluciones, pues pasamos a presentar este diagrama de flujo que propone maldita.es, en el que te explican un poco cómo revisar, ¿no? Cómo actuar ante una información falsa, un tweet falso que se nos presenta como un pantallazo, tal como hemos estado haciendo. Entonces, estas serían las directrices. Se les proporciona también el enlace directo a la fuente oficial. Y sobre todo, pues nos centramos en el caso en el que sí que se trata de un pantallazo que no incluye un enlace a Twitter, y entonces se hablan de los 4 pasos que deberíamos realizar o deberíamos tener en cuenta para determinar si se trata de una información falsa o no. Como no les habíamos dado directrices de cómo tenían que hacerlo, simplemente tenían que ellos que discutir y demás, pues en esta parte de puesta en común y de reflexión general nos permite hablar de las diferentes estrategias que se han seguido en los diferentes grupos e incluso entre los diferentes integrantes de grupo, ¿no? Como hay personas que de manera natural sí que han utilizado alguno de estos 4 pasos o todos estos 4 pasos, o como otras pues no se les había ocurrido. Y luego, para acabar, pues hablamos un poco de los diferentes recursos de verificación de los que disponemos, de la figura del fact-checker o verificadores, qué es lo que hacen, y se les proporciona este tipo
este tipo de herramientas que pueden ser útiles a la hora de verificar la información. Entonces, luego, al tratarse de una actividad que habla sobre todo de Twitter, pues acabábamos con esta información, ¿no? Que parece que recientemente Twitter ha confirmado que se está trabajando en una nueva herramienta para incluir en la red social para evitar la propagación de información que puede ser errónea. Se trataría de una herramienta como de autorregulación, donde los propios participantes podrían, los propios usuarios de Twitter pueden responder a un tuit como sospechoso y dar información de por qué ese tuit no está compartiendo una información verídica. Bien, pues después de esta primera actividad práctica tendríamos otra cápsula teórica en la que principalmente vamos a revisar unos pasos básicos para identificar noticias falsas propuestos por la BBC. Ahora os voy a enseñar muy rápidamente las diapositivas que hemos elaborado para esto, pero ese es el principal objetivo detrás de esta pequeña cápsula teórica. Bien, pues estos son los pasos básicos para identificar noticias falsas que propone la BBC. Algunos pueden parecer muy básicos o muy sencillos, pero muchas veces estos pasos pues no los realizamos de manera habitual. Por ejemplo, el primer consejo, que es leer la noticia entera y no el titular, está visto que muchas veces cuando compartimos información por las redes sociales, pues solo nos hemos quedado con el titular, no hemos leído la noticia entera y puede que el titular y el cuerpo de la noticia pues difieran en contenidos esenciales, ¿no? Luego hablan sobre averiguar la fuente, ¿no? La importancia de las cadenas de WhatsApp donde no hay autoría ni enlace ni nada, o referencias a un medio de comunicación pero sin enseñar ese enlace, entonces ya reflexionas sobre cómo hay que hacerlo. Buscar el propio titular en Google, buscar los datos que se citan para ver si son acontecimientos verificables o no, etcétera, ¿no? Porque está lleno de noticias en las que muchas veces pues la imagen que se comparte o los datos que se citan no se ajustan realmente a lo que estamos viendo. También se habla de verificar el contexto, ¿no? Como por ejemplo la fecha de publicación, o el hecho de sacar una noticia fuera de contexto y divulgarla con una fecha diferente, etcétera. Preguntar directamente a quién le mandó la noticia, por dónde la recibió, qué canal, etcétera. Luego, si lo que recibes es una historia, pues se aconseja realizar una búsqueda inversa de imágenes, es decir, comprobar si en otros sitios, esta es la opción que tiene Google de buscar directamente por imágenes y comprobar si otros sitios la reproducen. Se aprovecha también pues para explicar cómo se realiza este tipo de búsqueda inversa y se comparten los tweets, que hay los dos enlaces en los que se puede subir esta imagen para realizar esta historia y comprobar si otros sitios la reprodujeron y dónde, etcétera. Se habla de cómo buscar información si lo que se recibe es un vídeo o un audio, y luego la importancia de tener en cuenta la cifra de las investigaciones o otros datos que se renumeran en la noticia para ver si tienen sentido. Bien, pues después de esta cápsula breve teórica ya pasaríamos a la segunda actividad práctica del curso. Esta actividad se llama comparto o no comparto, y en lo que se basa es en compartir diferentes noticias, mensajes de WhatsApp, etcétera, y los participantes, otra vez en grupos reducidos, tienen que discutir y decidir si la información es real o falsa y decidir qué harían ellos a nivel individual, ¿no? Si compartirían esa información o no. De nuevo, hay que llegar a un consenso y cada uno de los grupos tiene que decidir qué haría en cada uno de los casos. Hemos decidido compartir 4 casos diferentes, ¿no? Uno de una información que se comparte en Facebook, otra un tweet con un enlace a la noticia, otra una información que te llega por WhatsApp y otra una información que te llega por Instagram, ¿vale?
De nuevo, la actividad se realiza en grupos reducidos. Nosotros en este contexto virtual volvíamos a tener una instructora en cada uno de los grupos. Destinamos de nuevo unos 15 minutos para la actividad, pero como ya os hemos comentado en diferentes puntos, esto podría ser flexible o se podría adaptar según los diferentes contextos en los que vayáis a implementar la actividad, ¿vale? Después se haría una puesta en común en la que se muestran los resultados a los que ha llegado cada uno de los grupos, se habla sobre la veracidad de cada una de las informaciones y da paso a hablar de herramientas y recursos en este ámbito. Esta sería la primera información que se comparte en el grupo. Se trata de una publicación de Facebook, les ponemos la fecha y les ponemos un poco de contexto de cuándo se publicó esa noticia. De nuevo, por motivos de adaptabilidad, pues hemos vuelto a hacer la misma dinámica que os comentábamos en la actividad anterior, de leer el texto de la noticia, de escribir la imagen y de escribir el texto para que todas aquellas personas que están participando en este curso que tengan algún tipo de discapacidad visual, pues puedan realmente seguir la actividad, pues toda la actividad tiene un cariz reflexivo en el que pueden participar de manera. La siguiente noticia que se compartiría es esta tweet con un enlace y lo mismo, se seguiría la misma dinámica, se dejaría tiempo para que ellos primero dieran su exposición a nivel individual y después llegaran a un consenso como grupo sobre si lo compartirían o no. Se pide que hagan una aportación argumentada, ¿no? Es decir, que los participantes digan por qué compartirían o por qué no compartirían esa información. Y luego en la puesta común, pues en este caso volvíamos a poner en común las diferentes instructoras, las diferentes propuestas, pero como os hemos comentado antes, se podría hacer perfectamente con una puesta en común por los propios participantes, nos permitía pues, reflexionar sobre los diferentes argumentos que hay detrás de una decisión de compartir o no compartir una información y cómo el hecho de compartir o no compartir dicha información pues no puede dejarse a la aleatoriedad del momento en el que lo recibamos. Aquí tenemos otra imagen de una cadena de WhatsApp y lo mismo que os hemos ido comentando en los diferentes ejemplos. Todos estos ejemplos son adaptables y se podrían adaptar a diferentes contextos. Nosotros nos hemos basado en informaciones que fueran recientes para aumentar el atractivo. Podríais mantener las mismas informaciones que nosotros o bien buscar ejemplos que se adecúen a los diferentes contextos en los que implementéis la actividad. Y la última información que compartimos es un post de WhatsApp de un usuario bastante conocido en el que habla de unas imágenes que ha utilizado. Después de compartir esto, pues se pondría en común las diferentes acciones y se pondrían en común las diferentes reflexiones de los diferentes grupos y se haría una reflexión general sobre la responsabilidad individual a la hora de compartir esta información, ¿no? Un poco esta imagen que vemos ahora en la pantalla representa esto que estamos diciendo, ¿no? Que hay un consenso sobre la responsabilidad que tienen diferentes actores clave como el colectivo científico, los periodistas y comunicadores o los políticos para comunicar información veraz y aprovechamos esta reflexión que hemos ido haciendo a lo largo de la práctica para hacer una reflexión conjunta sobre la responsabilidad individual a nivel de la sociedad civil. Y ellos más, ¿no? Al ser unos voluntarios activos en diferentes contextos. Y ya por último, tras esta reflexión general que comentábamos, pues les hemos compartido otra vez de nuevo todas las herramientas de las herramientas de verificación para tener en cuenta y otra herramienta que la tenéis disponible en las diapositivas, que es
un test para poner a prueba el ojo crítico que va actualizando semana a semana la Fundación Gabo. Es una fundación colombiana. Entonces, acabamos el curso con el mensaje de la importancia de la verificación y la importancia de compartir solo aquello que estamos seguros, ¿no? El mensaje clave sería: ante la duda, no compartas. Al final del curso lo que hacemos también es dejar un espacio para que los propios participantes pues, se puedan expresar libremente sobre si les ha resultado de utilidad o no este curso y cómo, si creen que va a cambiar su manera de actuar al recibir algún tipo de información de cara al futuro. La verdad es que en el contexto piloto también añadimos una evaluación formal de estas formaciones. Y todos los participantes estaban bastante satisfechos y a la vez nos comentaban que les había sido útil las discusiones en grupo y las actividades prácticas para reflexionar sobre cómo estaban actuando ellos cuando recibían información. Incluso algunos nos hablaban de que seguramente cambiaría su manera de actuar cuando recibieran esta información de según qué familiares o según qué personas, que igual lo que hacían era fomentar estas reflexiones que habían estado aprendiendo a lo largo del curso en los contextos individuales, con lo cual pues se propagaría esta acción de lucha contra las noticias falsas. Bueno, espero que este tutorial haya sido de vuestro agrado y que os haya sido útil, y sobre todo que la implementación de este curso en los diferentes contextos en los que los vayáis a implementar sea satisfactoria. Muchas gracias por vuestra atención.